Niños, continuamos con la tarea de hoy o la clase que corresponde al viernes 23 de octubre 2020 y que dice la sociedad estamental en la colonia. El hilo conductor de esta materia la iniciamos hace bastante tiempo. Comenzó con la unidad número 2 que decía: ¿qué impacto tuvo la colonización española en América y Chile? Continuamos con la colonización del mundo americano, seguimos con la administración territorial e institucional colonial y terminamos la clase anterior con la ciudad colonial. Y ahora vamos a trabajar con la sociedad estamental en la colonia. Niño, acá nuevamente aparece el título de la clase que dice ¿qué es la sociedad estamental? Ustedes ven dos imágenes. Una es la imagen de la página del libro, la página 80, y la otra es una imagen de las castas sociales que existían en la época de la colonia. El objetivo de hoy día de esta clase es relacionar la composición colonial con el sistema de casta y mestizaje. Niños, en pocas palabras, le voy a explicar esta imagen que está relacionada con la sociedad que existía en esa época durante la colonia. Ustedes ven que ellos eran los reyes católicos, por lo tanto eran muy religiosos. Y se dice que se cree que la casa de Dios es una, pero está dividida en tres órdenes. Los que rezan, que ahí aparece el sacerdote representando a la iglesia, los que combaten, que eran los soldados, y los que trabajan, que eran los campesinos, los artesanos, todos los siervos, ¿ya? Cada uno tiene su función en la sociedad y su actividad es fundamental para los otros dos. Si ustedes observan esta imagen, está encabezando esta pirámide que podríamos decir el rey, después sigue el clero, que es la iglesia, después sigue, ¿no es cierto?, los soldados, que era la nobleza, y la parte inferior, todo lo que era el pueblo llano, ¿ya? Donde estaban los campesinos, donde están los artesanos. Estas imágenes está expresando cómo estaba en el siglo X, estaba organizada a la perfección la sociedad medieval. Acá también dice que cada una de estos estamentos tiene una labor específica o una función en la sociedad, de tal forma que se crea una estructura perfectamente ordenada y coordenada. Por ejemplo, el uno dice, el clero reza, ¿no es cierto?, para salvar o para la salvación de las almas de la nobleza y del pueblo llano. 2. Los nobles tenían que proteger al clero, a los campesinos y a los artesanos. Y la última, ¿no es cierto?, los siervos, donde estaban los campesinos, los artesanos, esto era lo último en la escala social. Y ellos tenían que trabajar y su esfuerzo debía producir lo suficiente para garantizar la alimentación al resto de la sociedad. La consecuencia de esto es directa una con otra porque cada uno cumple una función. Estos últimos eran los que tenían encargado, ¿no es cierto?, de abastecer todo lo que necesitaba esta sociedad colonial. La consecuencia directa de todo esto era la creación de una sociedad generalmente jerarquizada, con el rey, la autoridad más importante de esta sociedad.
Niños, aquí ustedes observan una imagen que está la sociedad estamental. Y en ella, como anteriormente les decía, la autoridad máxima era el rey. Luego sigue, ¿no es cierto?, la alta nobleza y el alto clero. La otra peldaño, baja nobleza y bajo clero. Y al final, el pueblo llano, que eran los artesanos, los campesinos, que eran los que abastecían todo lo que necesitaba esta sociedad tan jerarquizada. Dice uno, una pirámide social organizada entre estamentos u orden a las que se pertenecían por nacimiento para toda la vida. 2. Por lo cual la movilidad social era totalmente nula, por supuesto. 3. Basada en la desigualdad social y económica, que los diferenciaba de dos estamentos. Estos dos estamentos que diferenciaban estas clases sociales, habían unos que eran privilegiados, o sea, que tenían todas las garantías. Ellos no trabajaban y no pagaban impuestos. Y aquellos que no eran privilegiados, que debían trabajar y pagar impuestos. Entonces ustedes aquí pueden ver cuando dice que en esa época el que nacía en una familia pobre o en un nivel de la sociedad, para toda su vida seguía siendo pobre, no podía subir, así como ahora que de repente nosotros, la familia de origen es pobre, pero si ustedes con el esfuerzo, la inteligencia logran ser mucho más y lograr mejores resultados en la vida, ustedes pueden ir avanzando y mejorando su calidad de vida. En esa época ellos no, nacían pobres, morían pobres. Ahora, ¿qué significa eso? Que tú no podías como cambiar de clase social, porque ustedes pueden ver que aquí hay gente que los papás eran de la clase baja, eran pobres, eran trabajadores, eran obreros, trabajaban en una industria, trabajaban en una fábrica, diferentes trabajos, pero los hijos estudiaron, pudieron recibirse, tener una carrera, tener otro nivel social y cambiamos de clase social, ya que el que era pobre, si mejora su situación, pasa a la clase media. Y ahí también la clase media está entre la clase media alta y la clase media baja. Pero puede uno, por el esfuerzo, superarse. En esa época no se podía. Y todo lo que marcaba las diferencias sociales era la desigualdad social y económica. Lo que aquí de repente la gente dice que tenemos muchas diferencias sociales y económicas entre un grupo y otro. Una familia tiene mucho dinero y otro es el dinero suficiente para sobrevivir porque es el dinero que reciben por el esfuerzo del trabajo que tiene cada uno de las personas. Bueno, niños, entonces esto es en pocas palabras la eh, jerarquización de la sociedad estamentaria. Niños y niñas, esta va a ser la tarea que ustedes tienen que enviármela como resultado de esta clase. Por favor, chiquillos, envíen las tareas. Ustedes ya saben que a algunos parece que les llegaron cartas porque diferentes profesores se envió información de que ustedes no han enviado las tareas. Y eso se lo hemos dicho en todas las clases, que ustedes tienen para ser promovidos, tienen que tener un 60% de las actividades realizadas. Aquí dice 23 de octubre 2020. Actividad. La actividad de esta semana corresponde a la página 80, por lo tanto nadie puede decir no tengo de dónde sacarlo. Está todo en esa página y yo envío también en esta cápsula de apoyo de clase la página del libro para aquellos que no lo han retirado. Dice, responde las siguientes preguntas y usa la página 80 del libro de historia. 1. Niño, esta pregunta aparece ahí, está de color celeste. ¿Por qué los españoles cementaron la sociedad en castas? 2.
El principio de la corona de la separación entre los españoles e indígenas. ¿Le resultó este principio? 3. Dibuja la pirámide de la sociedad estamental. 4. Vocabulario. Busca el significado de estamento, estatus, castas, estratificación. Niño, en esta misma página 80 están todas las respuestas de estas palabras que sirven, que ustedes las conozcan y cuando las escuchen, ustedes ya están informados y saben de qué estamos hablando. Es trabajar solamente con ella. Una vez que terminen esta tarea, por favor, la hacen en su cuaderno, le ponen su nombre, la fecha, le toman una fotografía y me la envían al correo electrónico del curso que hice 8, que hice octavo, María Sierra 20 @gmail.com. Ahí yo voy revisando y cada uno de ustedes, vuelvo a repetir, tienen una carpeta y en esa carpeta yo voy dejando las tareas y cuando a mí me preguntan, yo digo cuánto porcentaje tienen de tareas entregadas. Bueno, niños, que estén muy bien. ¿Por qué lo hice así? Porque de repente se los pasa la hora y no alcanzo a explicarle todo lo que estábamos haciendo. ¿Ya? Entonces, eh, realicen las actividades y así evitamos todo problema con la evaluación de su trabajo.